Hola, soy Rafayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro. Todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Y hoy lunes nos acompaña Albert Tort. Bona tarda, en este caso, Albert, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Bueno, Albert lo conocimos en el CENIS, nos habían hablado mucho de él, lo hemos estado también investigando en redes, se tienen muchos vídeos además también en YouTube. Muy interesante todo lo que nos cuenta Albert y la verdad es que, bueno, pues en esta primera colaboración que hacemos con el Club de Innovadores Públicos, con el equipo de Miguel Ángel de Bas y María, pues y Bruno, vas a debutar hoy vas a debutar en Gobierno Transparente Podcast, pero en esta colaboración con el CIP. Albert ocupa el puesto de secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Cataluña, es doctor en informática por la UPC y bueno, aparte de tener una carrera también parecida como Esther Manzano, a la que entrevistamos en el propio CENIS hace unos meses, vienes de la consultoría privada, has estado en la consultoría privada también. Has estado en Capgemini a través de Sogeti, perdón, y bueno, pues tu dilatada carrera y todo lo que nos han hablado de ti, pues es un reto para nosotros. Y te toca además un temazo y vamos a empezar directamente. Vamos. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de transformar la administración? Y tú eres el secretario. Pues hablamos de reforzar los servicios públicos, porque la verdad es que en el contexto en el que estamos viviendo hay una disyuntiva entre mejorar y reforzar los servicios públicos o bien, de alguna forma, desacreditarlos o reducir su importancia. Y Ujú. esto tiene mucho que ver claramente con mirarnos hacia adentro en la administración y transformarnos para prestar, de hecho, un mejor servicio a la ciudadanía y, por tanto, hacer más fácil, más inteligente, más moderna, más amable incluso la relación entre la administración y la ciudadanía. Y aquí esto va de Ujú. realmente un impacto y un propósito positivo de refuerzo de estos servicios públicos. Bueno, comentabas que hay muchos al otro lado del Atlántico, allí por Washington, Nueva York, que quieren tirarlo público como una forma de, bueno, de no entender realmente que la importancia de un servicio público, sino que lo intentan siempre menoscabar. Vosotros, lo hemos visto también en otras administraciones, pero siempre Cataluña ha sido muy puntera en entender, diseñar la administración desde la perspectiva del ciudadano. ¿Qué nos puedes decir sobre esa trayectoria de Cataluña en estos últimos años con ese foco ciudadano? Se han hecho esfuerzos, quedan muchos esfuerzos por hacer, pero ahí está puesta la vía con una lógica, digamos, completa, ¿eh? Muchas veces se ha pensado en la administración y en los trámites como un túnel por el que un ciudadano tiene que pasar sí o sí, ¿eh? Y no va de esto. Un ciudadano tiene que tener una experiencia positiva cuando realmente consume un servicio público, si nos vamos al mismo contexto que la pregunta anterior. Por tanto, realmente necesitamos Ujú. no pensar desde dentro con quien escribe, comunica, informa sobre un trámite, sino realmente pensar en cómo hacemos que esta comunicación llegue al ciudadano y tenga una buena experiencia. A la gente no le importa ya los departamentos, las competencias, sino en cómo consume un servicio público para satisfacer una determinada necesidad. Si lo hace, además, con Sí. una buena relación amable con la administración, evidentemente la sensación de unos buenos servicios públicos va a ser mucho más real, con una mayor confianza en la ciudadanía. Bueno, pero tú estás en transformación digital. ¿Cómo otros departamentos de la Generalitat ven este foco, poner el foco en el ciudadano? ¿Tienen la misma sensibilidad o vosotros también tenéis que hacer un poco de evangelizadores? Tenemos que hacer de evangelizadores, ¿no? Por eso necesitamos, digamos, establecer también políticas que son transversales y soluciones corporativas para ello. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación clara, la comunicación clara tiene que extenderse como una, digamos, a lo largo y a través de toda la administración, porque Ujú. realmente no es lo mismo, ¿eh?, ver una comunicación a un ciudadano que empieza con toda la normativa legal
que verla con la información realmente importante y después, por ejemplo, tener ya en más pequeño y claramente cuál es la base legal que motiva todo lo que queríamos Sí. comunicar a la ciudadanía. Esto es un ejemplo de política transversal que tiene que extenderse a través de todos los departamentos. Bueno, y llegamos al origen de todo, que puede ser, no sé si es, bueno, no el origen, sino la clave también de que todo se comprenda, funcione bien, que es el dato. Tú eres informático, además eres doctor, has trabajado en, pues, tanto en infraestructura como también en desarrollo. Mm, ¿Qué significa poner el dato o cómo tiene que tratar el dato en la actualidad una administración pública? ¿Y cómo lo está haciendo la Generalitat de Cataluña? La tiene que tratar, digamos, como el principal activo para realmente poder avanzar hacia lo que es nuestro lema estratégico, ¿no? Una administración más inteligente, más fácil y más amable. Para la amabilidad es necesario contar con datos. Para una mayor inteligencia en la administración, aplicando inteligencia artificial, aplicando analítica de datos, aplicando interoperabilidad en los trámites para que tener que pedir menos documentación y menos datos en la ciudadanía para poder diseñar políticas públicas. Para todo ello es imprescindible tener como activo central de cualquier política, de cualquier proceso de simplificación, de Ujú, cualquier proceso de transformación en la administración, los datos. Y esto implica tener plataformas de datos y ujú. significa también tener plataformas de interoperabilidad y entender que los datos que tenemos, ¿no? En algunos casos son propios, digamos, del funcionamiento de la administración y en algunos casos son propiedad del ciudadano. Y Claro. con esta propiedad del ciudadano, pues vamos a actuar de la mejor forma para mejorar esta experiencia al ciudadano que decíamos antes. Albert, ¿y qué cuesta más? ¿El cambio cultural desde dentro o bien los recursos técnicos, tecnológicos, lo que hay que comprar fuera? Cuesta siempre mucho más el cambio cultural. El tecnológico prácticamente es posible siempre, con mayor o menor esfuerzo. Pero realmente lo que necesitamos es gestionar los requisitos, gestionar esta transformación y, por tanto, digamos, la tecnología es un Mm. canal, digamos, que nos abre Ujú. muchísimas posibilidades, nos puede inspirar también a rediseñar servicios de una forma más modernizada, más moderna, pero lo importante es cambiar las maneras de funcionar y las formas de hacer de cara a la ciudadanía. Y este es el gran, gran, gran reto que tenemos. Ujú. Bueno, estamos hablando con Albert Tor, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, el elefante en la habitación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo la está abordando el sector público? ¿Cómo la estáis abordando vosotros desde Cataluña? ¿Y cómo lo ves tú como tecnólogo? Realmente siempre nos gusta hablar de inteligencia colectiva, es decir, combinar la inteligencia artificial con la inteligencia humana para que realmente aquello que decimos el servicio público, tenga un vehículo principal que es esta inteligencia colectiva. Nosotros vemos que al final, a nivel de esta visión de agentes, ¿no? Va a Ujú. ser Sí, imprescindible, digamos, en la administración, funcionarios, digamos, sí. servidores públicos y agentes que colaboran, ¿no? Pues con estos servidores públicos para Pueden prestar ser incluso buenos servicios. los nuevos funcionarios. Van a ser los nuevos funcionarios sin lugar a dudas y en algún Ujú, momento lo vamos a normalizar. En un proceso ya tenemos aspectos que están ujú. automatizados, ya tenemos Sí. hoy en día y lo hemos normalizado. Yo siempre Ujú. digo, el correo basura, todo el mundo hemos normalizado, digamos, que hay Claro, una cabal, eso. inteligencia Ujú. artificial, ¿no? Que en lugar de un humano acaba discriminando aquello que potencialmente, ¿no? Pues es un correo basura. Y lo hemos normalizado. Pues vamos a normalizar también que una forma realmente de automatizar de manera inteligente, ¿no? Es la inteligencia artificial. Y esto tiene digamos, una importancia muy significativa en la administración pública. Tenemos muchos casos de uso realmente para hacer esto, tanto a nivel de lo Sí. que sería el día a día de los empleados, como en los procesos de reingeniería de trámites, procedimientos administrativos, en los que se va a acabar normalizando también este uso siempre y cuando sea de una forma
ética y responsable, que es lo que también estamos trabajando para formar al conjunto de empleados y empleadas públicos en la Generalitat. Mm. Lo hemos visto en los últimos años, como muchos gobiernos autonómicos, también el Estado, de entidades locales, grandes ayuntamientos, Barcelona, Madrid, han emprendido procesos de simplificación administrativa. Ahora está de moda un poco la palabra desregulación, pero a mí siempre sigue siendo simplificación. Eh, la verdadera transformación de la administrativa pasa antes por simplificar que por digitalizar. Es decir, hay que pensar antes lo que se va a digitalizar y después aplicar la tecnología. Yo la verdad es que me importa poco digitalizar ya a estas alturas, digamos. Digitalizar lo mismo que ya funciona sin digitalizar es algo más sencillo de lo que parece y podemos realmente tener entonces un indicador y decir que tenemos el Ujú. 95 o el 98% de los trámites digitalizados. Aquí no está la gracia. La gracia está realmente en que en el mismo momento que vamos a digitalizar o a rediseñar Ujú, sí, una determinada digitalización, ahí aprovechemos para transformar. Y transformar no significa electrificar ni digitalizar, digamos, lo que podemos hacer, digamos, en un papel, sino que significa repensar, hacer reingeniería del proceso, ver en esta reingeniería si realmente podemos simplificar y si podemos simplificar a nivel tecnológico, si podemos simplificar a nivel organizativo barra cultural y si podemos también simplificar a nivel legal claro, y a nivel del marco jurídico. sí, Y esta combinación tecnológica, jurídica, organizativa, es que la que realmente da sentido a simplificar en el marco de transformar digitalmente y no simplemente claro. de digitalizar. Ujú. ¿Y ahí qué papel juega tanto la colaboración público-privada externa como la que se necesita desde dentro, desde la propia administración? Pues a nivel de la propia administración tenemos que realmente ser muy insistentes en este propósito de la simplificación y en este propósito de la transformación digital, que no es otro que el que comentábamos al principio, generar confianza y realmente generar esta confianza de manera positiva con una buena experiencia ciudadana. Y a nivel público-privado, está claro que no lo vamos a hacer en las administraciones públicas solos. Necesitamos, digamos, que el ecosistema y esta relación público-privada sea Sí. el motor de esta transformación si queremos realmente que sea una transformación real. O hay, y en este sentido el gobierno de Cataluña hemos en 2000, final de, digamos, 2024, justo al final, emprendimos un viaje que es a través de un acuerdo de gobierno toda una estrategia de reforma de Sí. la administración para la mejora de los servicios públicos y eso implica poner la transformación digital, organizativa y legal, ¿no?, al Ujú. servicio de este propósito que o lo definimos de forma clara y vamos a por ello, Sí. y hacemos toda la pedagogía que haga falta, ponemos todos los mecanismos para mirarnos hacia adentro, para mejorar hacia afuera, Ujú. o realmente, o sea, estamos convencidísimos, ¿no?, que esta es la vía, poner todo el foco posible Ujú. para ello y implica pues contaminar positivamente a toda la organización, a toda la administración de la Generalitat y Ujú. también contagiar positivamente pues a todos los partners y proveedores que tiene la Generalitat. Ujú. Bueno, estaba haciendo ahora memoria, pero claro, además en Cataluña, que con una perspectiva muy internacional, tenéis grandes pensadores que apoyan siempre esta reforma de la administración, como Carles Ramios, Xavier Marcet, es decir, que contáis con grandes paladines, ¿no? de la cosa. Totalmente, y creo que esta combinación entre esta, digamos, experiencia, ¿no?, visión también externa, junto con el papel también, evidentemente, de los servidores públicos y de las casuísticas concretas que se viven en el día a día de la administración, es la que realmente es una combinación, digamos, que nos da esperanzas de que esta reforma, que Ujú. hoy está progresando, Sí. Ujú. que tiene que ser muy continua porque no vamos a levantar, Claro. digamos, la ventana de la administración de un día para otro, y nos la vamos a encontrar reformada, pero Ujú. sí que es evidente que empieza
a tener resultados y frutos cuando realmente ponemos este foco, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, publicamos el Observatorio de Administración Digital en el que estamos realmente explicando, ¿no?, a la ciudadanía que Sí. realmente este esfuerzo vale la pena. Tienes una pata de transformación y otra pata también de telecomunicaciones. ¿Qué estés haciendo en materia de conectividad que debe ser un mundo? De entrada, es decir, en nuestra estructura de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, fíjate que está toda la parte de transformación digital por un lado, pero en el mismo nivel hemos puesto también las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales en su conjunto, Sí. porque al final, fíjate que siempre estamos hablando de los servicios digitales que están por encima, son los que acaban siendo el front y aportando esta experiencia a la ciudadanía, pero es cierto, y lo vemos en Cataluña, ¿no? Con digamos, con zonas muy diversas, territorios muy diversos dentro de la misma comunidad, y eso implica que las infraestructuras digitales que hay por debajo, tanto Sí. las de conectividad como las de computación, tienen que ser resilientes, tienen que Vienen estar bien. ahí porque son la base para esta accesibilidad. Por tanto, todo lo que es traccionar Sí. desde lo público, pero también con proyectos como, por ejemplo, pues nuestro proyecto de superar, que lo hemos superado en 2025, más de 8.000 kilómetros de fibra óptica de titularidad pública en una red Ujú. pública en la que vamos a conectar también los servicios públicos, junto con la colaboración con las operadoras de Sí. telecomunicaciones. Ujú. Eso es la fórmula, digamos, para que con equilibrio territorial también cada vez más, pues Ujú. podamos realmente tener esta experiencia que se tiene que basar necesariamente en poder conectarnos y en poder computar, que a veces nos pensamos que desde cuando yo lo veo a veces con el móvil, alguien que pues está entrando en la web de la Generalitat, por ejemplo, hace una pregunta a nuestra nueva inteligencia artificial al principio, ¿no? Ujú. Generativa, para Sí. saber dónde ir, pero esto se tiene que computar en alguna infraestructura Claro, claro. digital de computación, ¿no? Por Eso. tanto, son dos caras, digamos, de la misma moneda para poder prestar estos servicios digitales. Bueno, te he escuchado en alguna charla, alguna ponencia tuya, que hay una cosa que nosotros siempre admiramos del servidor público, del directivo público, que vaya a muchos sitios y además se deje preguntar y sea accesible, tenga esa conectividad. Diferencias a veces entre trámites y servicios públicos. Vamos a resetear trámites y servicios públicos. Que la gente lo entienda, que lo entendamos todos. Pues estaremos contentos plenamente cuando no queden trámites y queden servicios públicos. Bien. Ujú. Este es el resumen, ¿eh? Un trámite es algo que tienes que hacer, digamos, por obligación, por narices. ¿M? Porque o te relacionas con la administración o te relacionas con la administración. Y Claro. este es el paradigma que tenemos que cambiar. Un trámite es un procedimiento y ya está. Un servicio público es poner el foco en que la solicitud que haces tenga una buena experiencia de usuario, que Ujú. una vez has hecho esta solicitud puedas ir a un sitio que en el caso de Cataluña es el área privada que estamos rediseñando de ciudadanía, en la Ujú. que Sí. puedas tener más información en el mientras tanto, un servicio es aquello que en el momento en que hay una resolución, pues se aplica comunicación clara y una buena notificación Sí. para darte una respuesta. Un Ujú. servicio es que en medio de la tramitación digital tengas otros canales Claro. para, si te bloqueas, pues tener una buena atención ciudadana por distintos pues, canales. Y Sí. un buen servicio, a diferencia de un trámite, es que cuando acabas digamos, procedimiento, alguien te pregunte cómo ha ido, por ejemplo, y utilice pues estos datos, volviendo a los datos, para mejorar precisamente y pasar pues de aquello que parece un trámite a realmente un servicio. En las plataformas privadas esto es mucho más visible. A veces tienes que pagar por una suscripción Claro. y cuando tienes que pagar por una suscripción te miras la experiencia ciudadana. En la administración tendríamos que hacer lo mismo y realmente dejaríamos de hablar de trámites y pasaríamos a hablar de servicios públicos, que es lo que tenemos que reforzar. Por tanto, la ambición es que todos los más de 2.000 trámites de la Generalitat de Cataluña
¿no? Ujú. En un horizonte de unos años, ¿no? Sí, Tengan todos una concepción sí. en toda su transversalidad de auténticos servicios públicos que se consumen de la mejor manera posible. ¿Y cómo consigues esa confianza de la ciudadanía en todo este proceso, en todos estos nuevos servicios y todavía trámites? Pues realmente es esta visión la que transforma, ¿no? Lo hemos visto claramente. Si a veces podría haber en el tema de preguntar o de tener una valoración una vez has acabado un trámite, ¿no? Alguien podría pensar, pues mejor no preguntar, porque a ver qué nos dice la ciudadanía, ¿no? A ver qué nos Ujú. dice. Sí, sí. Pues genera mucha más desconfianza no preguntar que preguntar. Ujú. Porque Claro. si preguntas puedes responder y puedes reaccionar y puedes mejorar. Y Y conoces creo que y conoces las parte fallas que puede también haber. de una necesidad a veces de humildad también por parte de la propia administración, de reconocer que hay mucho por transformar y que Ujú. hay mucho de transformar porque, volviendo a lo de antes, no se trata de coger y digitalizar para decir que hemos digitalizado, se trata realmente de que la visión que tiene un ciudadano de sus instituciones en posesivo, digamos, sea pues realmente que no quieren hacerle, si me permites, la puñeta, sino que realmente lo que quieren Sí. es prestar un servicio para ganarse la confianza. Nadie en la administración con vocación de servicio público Ujú. quiere hacer la puñeta, digamos, a la ciudadanía. Al contrario. Y esto tiene que ir acompañado de esta apertura y de esta reforma que es el propósito de la transformación. Bueno, estamos ya cada vez más maduros en materia de transparencia, que es lo que nosotros hacemos sobre todo en GovTech. Si ya, bueno, pues has hablado de comunicación clara, no se trata de publicar por publicar, se trata que hay un derecho a entender y un derecho a comprender, pero ¿cómo cambia la transparencia cuando entran en juego los datos y la IA? Nosotros creemos que la IA, sobre todo en la IA generativa, ¿no? Tiene que ayudarnos a realmente interpretar los datos. Cuando la transparencia es simplemente aportar datos, Ujú. ¿no? Sí. Realmente nos perdemos el relato, el porqué, el análisis Sí. de estos datos. Ujú. Y aquí realmente, más que datos, a veces la transparencia se ha visto como nos piden unos datos en bruto, ¿no? Se dan Mm. unos datos en bruto y esto es lo más Claro. transparente del mundo. Sí, siempre y cuando haya un buen análisis. Tenemos que facilitar también este Ujú. análisis. Ujú. Alguien puede analizar, hacer sus propios análisis de los datos en bruto, está claro, pero en el marco de la transparencia tenemos que ser capaces también de aportar indicadores, métricas que se puedan Claro. entender, que un Entendibles. ciudadano que Ujú. realmente, ¿no? Pues no tiene la capacidad técnica de poder hacer un análisis con sus propias, digamos, herramientas, ¿no? Ujú. Pues tenga también herramientas de facilitación, Mm. ¿no? Del análisis y la interpretación de estos datos. El Observatorio de Administración Digital de la Ujú. Generalitat que te Sí. comentaba antes Sí. intenta hacer esto. Intenta realmente que haya un relato y una explicación que también aplique la comunicación clara en la Ujú. propia transparencia. Y este es un gran reto que tenemos, porque se trata no solo de informar, sino también de generar esa confianza Mm. que decíamos antes. Mm. La verdad es que el ecosistema catalán siempre nos ha llamado, bueno, nos ha llamado mucha atención, sobre todo cuando vamos a congresos tanto nacionales e internacionales, pero sobre todo aquí en clave más española, nacional con Novagov o el propio CENIZ, como las entidades administrativas, sobre todo grandes ayuntamientos, pero también otras, por ejemplo, también el propio Congreso de Gobierno Digital que organiza el Consorcio AO, que es un ejemplo de cómo, de buen funcionamiento tecnológico, además y de consorciar las propias administraciones, cómo se nota y percibimos cómo se habla de rendición de cuentas, se habla de evaluación de políticas públicas, se habla de indicadores, y tenemos a Samboy, Sanfeliu, con Arsène Moro, con muchísimos, que además traen esas buenas prácticas por ejemplo, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los grupos de trabajo, pero al final también está siempre la Generalitat detrás. Se nota que hay ahí, hay un empuje y un relato muy claro desde hace, además, hace tiempo. Sí, tenemos que entender esta administración, digamos, desde la Generalitat, evidentemente somos administración, pero también somos el gobierno de Cataluña en su conjunto y no podemos entender Claro.
digamos, una administración solo desde el punto, sobre todo en una administración multinivel, ¿no? Claro. Sin los municipios, las entidades municipalistas, consejos comarcales, diputaciones. Este es el ecosistema que Mm, tiene que prestar de manera conjunta este mejor servicio a la ciudadanía. Por sí. tanto, hablamos mucho sobre ello, intentamos, ¿no?, reforzar la coordinación para que realmente también esta idea de trámites a servicios aplique no solo en la Generalitat, ¿no?, sino en el conjunto, ¿no?, de, Mm, digamos, administraciones en el conjunto de Cataluña, ¿no? ujú. Y esto es muy positivo porque la colaboración entonces pues adquiere unos niveles, ¿no?, Total. de importancia y de fuerza también, ¿no?, que Ujú. nos permite pues esto, compartirlo después pues colaborativamente, crear sinergias también pues con el conjunto de administraciones a nivel del Estado. Muy bien. Y la pregunta final, Albert, es decir, ¿cómo te imaginas la Generalitat de Cataluña, la administración, en este caso, de Cataluña dentro de 5 años? No, le íbamos a llamar al 2030, 2031, vamos a poner. Pues como podríamos decir, como esta plataforma de servicios que decíamos, Sí. más simple, más conectada, mucho más orientada, ¿no?, a prestar estos servicios con buena experiencia a la ciudadanía y sobre todo con un objetivo muy claro, que esto sea realmente una plataforma para defender estos servicios públicos y también los valores democráticos al fin y al cabo, pues en los momentos que vivimos y en una disyuntiva en el que la relación con la administración va a marcar precisamente pues esta conexión o esta desconexión con los valores democráticos en Cataluña, en España e incluso en Europa y el mundo, ¿no? Por tanto, tenemos un papel mucho más relevante e importante a nivel de transformación digital de la Ujú. administración de lo que realmente podemos pensar y por eso vale muchísimo la pena, digamos, todo este trabajo, todo este esfuerzo y todo este propósito, ¿no?, en positivo para, bueno, en cierta forma, pues modelar el modelo de sociedad que va a venir en el futuro y que si no es con una mejor relación entre la administración y la ciudadanía y viceversa, pues realmente podría llegar a tener pues dificultades, ¿no? Ujú. Estamos ahí y esta es nuestra gran responsabilidad. Pues estaremos atentos. Vamos a descubrir que hoy estamos grabando un 23 de abril, San Jordi. Feliz Día de San Jordi, Mira, Albert. el lema, Rafa, de San Jordi este año del gobierno es que San Jordi nos hace mejores. Y este es el propósito al final también de la transformación digital, que seamos mejores. Pues con estas últimas palabras de Albert, pues gracias por acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contexto, este contenido, suscríbete a tu plataforma de podcast favorita, en redes. Estamos también en X, LinkedIn y Instagram y seguimos hablando de lo público la semana que viene. Buena tarde y feliz Sant Jordi, Albert. Muchísimas gracias. Bon Sant Jordi.